La hermenéutica es la ciencia de la interpretación de los textos, que significa exponer, publicar o interpretar. Está relacionada con la historia del dios Hermes, que en la mitología griega era el mensajero de los dioses y transmitía e interpretaba los mensajes divinos dirigidos a los hombres. Él hacía la función de mediador porque era el único entre los dioses que entendía los mensajes para transmitirlo a los seres humanos. También la hermenéutica tiene como propósito proveer medios para alcanzar la interpretación del objeto o escritura que es interpretado. También nos da la oportunidad de ahondar en la explicación de lo que es la hermenéutica. Se relaciona mucho con el término de la exégesis, un término que significa exposición y es deductivo y pertenece al campo de la investigación. La hermenéutica es usada en el arte, la historia, la literatura, la arqueología, las ciencias jurídicas y la traducción. Se le considera una disciplina teológica especial, dado que muchas veces esta ciencia se utiliza para interpretar textos como el. Actualmente pues se ha ampliado y también ha servido para interpretar textos más específicos de las ciencias sociales en general. De esta manera, la hermenéutica aparece ubicada en la estructura de la comunicación, ya que pues cotidianamente fuera de lo científico uno realiza interpretación de textos o eventos que suceden según el contexto en el que se mueve el individuo. Es necesario establecer normas para la interpretación que sirvan de guía al intérprete. Next time. Buenas tardes, hoy nos encontramos con la profesora Natalia Espinosa Becerra, socióloga egresada de la Universidad Nacional, magíster en desarrollo rural de la Universidad Javeriana y pues actualmente docente del programa de trabajo social. Ella es asesora del semillero de investigación del grupo DOTES y también de Neuema. Profesora, desde su punto de vista, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, pues la hermenéutica tiene una postura, es un proceso metodológico que retoma elementos de la interpretación de las escrituras sagradas desde la parte de la exégesis, que era como la comprensión de los textos sagrados, pero actualmente como la comprensión contemporánea de la hermenéutica nos remite más a procesos de comprensión de la realidad o en tratar de entender la realidad como un texto, o sea, leer la realidad como si fuera un texto. Es un ejercicio interpretativo, es un ejercicio pues metodológicamente con una orientación más cualitativa, pero entonces lo que busca es entender como los sentidos de acción de los sujetos, donde se ubican histórica y espacialmente, desde allí donde pues construyen sus propios sentidos de acción. Digamos que la hermenéutica resulta pues como desde el trabajo social tiene una orientación, o sea, ha venido desarrollando una orientación reciente en torno a los procesos histórico-hermenéuticos, que digamos es como un enfoque de investigación, un enfoque de indagación de la realidad que el trabajo social suele acudir desde perspectivas como de profundizar más componentes netamente descriptivos, sino ir más allá de la descripción y pues ahondar en la comprensión de la realidad social desde los intereses, desde las historias, desde las mismas narrativas de los sujetos que están implicados en una realidad específica. ¿Cómo considera la sociología la hermenéutica? Bueno, pues es que hacer como una lectura disciplinar de la hermenéutica pues resulta a veces un tanto complejo porque digamos que la hermenéutica atañe en general a las ciencias sociales. Entonces tú puedes desde la psicología, desde el trabajo social, desde la sociología, desde la antropología, la misma filosofía, pues llegar a hacer un acercamiento hermenéutico a la realidad, ¿sí? Entonces lo que yo he encontrado más desde la sociología tiene que ver con un proceso que Fabio Lozano describe como hermenéutica activa e incluso tiene como una ligera conexión con la investigación acción participativa de Falsborda, y es como asumir como un compromiso, un ejercicio crítico de la realidad para como comprenderla, para apuntarle a la praxis, al cambio social. Desde ahí entonces lo que Falsborda planteaba en la investigación acción era como asumir un compromiso de entender la realidad desde la base de las comunidades y a partir de ahí entonces como generar alternativas para el cambio, pero desde ahí se inscribe la hermenéutica activa por cuanto asume la realidad no desde una perspectiva de comprensión pasiva, sino una comprensión entendiendo que es una comprensión inacabada, por decirlo de alguna manera, o sea que es la comprensión de la realidad constantemente
está moviéndose, está en cambio, y lo que se busca entender es leer la realidad como un texto, como lo decía previamente, pero por ejemplo tratando de entender el contexto, digamos la realidad que se vive en el momento, los pretextos, y son las motivaciones de los actores para tener ciertas acciones, valga la redundancia, los paratextos, y son los discursos alternativos. Entonces digamos que, y otros elementos que Lozano plantea que la realidad se puede leer desde esas perspectivas, y entonces es como la cercanía que puede dar desde la sociología. No obstante, es un campo de estudio que también puede el trabajo social tener injerencia activa en él. Muchas gracias por su colaboración. What's Sparty gotta do? Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Juan Gabriel Salazar Jiménez, psicólogo egresado de la UPTC, magíster en Derechos Humanos de la UPTC, actualmente estudiante del doctorado de Psicología en la Universidad de Pavía, docente del programa de Trabajo Social de la Juan de Castellanos y asesor del Semillero de Trabajo Social Ciclo Vital Familiar y Desarrollo Humano. Profesor, desde su profesión, ¿cómo considera la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica, digamos que me da una historia de lo que implicaba Grecia. Se decía que, por ejemplo, Hermes era el encargado de llevar los mensajes, era el encargado de llevar los mensajes de los dioses, y era el encargado de interpretarlos. Y precisamente, digamos que de ahí viene el concepto de hermenéuticos, que es como la palabra de cual se deriva, que implica interpretación. Muchos elementos han venido como funcionando. Yo pensaría que sirve más como una tendencia, una postura de la filosofía que nos ayuda a hacer la interpretación, digamos que hacer un poco la comprensibilidad de cómo el sujeto puede interpretar acerca del contexto donde se encuentra, de cómo está determinado por una historia, cómo está determinado por una misma subjetividad, y de allí cómo se pueden, digamos, que interpretar estos elementos. Para la psicología tiene elementos bien interesantes, porque uno de los elementos fuertes, por ejemplo, que se utilizaba en una de las escuelas de la psicología, tiene que ver con el psicoanálisis y tenía que ver con la interpretación del síntoma. Y este síntoma precisamente, que era el que generaba un malestar intrapsíquico, y este proceso se daba mediante la construcción simbólica que el paciente, mediante una técnica que se denominaba asociación libre, iba generando como una serie de elementos que permitían al terapeuta, al psicoanalista, hacer el proceso de interpretación. Digamos que en la actualidad es un elemento de la epistemología muy fuerte en relación a lo que implica la investigación cualitativa, desde lo que implica la construcción de la realidad, y un poco, digamos, desde cómo esa subjetividad genera interpretación de los sujetos, los mismos grupos sociales, van generando todo un proceso en el cual el investigador, a partir de este tipo, digamos, de escuela filosófica, nos permite comprender cómo se interpreta la realidad, cómo se analiza, y a partir de eso sobre cómo, digamos, se pone a dialogar con diferentes formas de construcción de la realidad. La otra pregunta es, ¿para usted qué es la hermenéutica? Para mí, para Juan Gabriel. Es que es compleja la pregunta en relación a que definirla únicamente como interpretar, todos interpretamos. Digamos que la misma semiótica que nos implica el diario vivir, nos implica hacer interpretación de muchas series de elementos. Si uno fuera, por ejemplo, juicioso en términos de cómo la misma etimología de las palabras nos permite composiciones de dos tipos de acción que generan, digamos, una palabra, y mira uno como su derivación, le permiten interpretar. Digamos que el lenguaje nos permite interpretar, las relaciones nos permiten interpretar, la relación con el otro, su tono emocional, su tono afectivo, nos permiten hacer una interpretación de saber cómo te acercas, cómo no te acercas. Digamos que esos elementos nos permiten dar como ese elemento, pero la hermenéutica, digamos que va más allá, y para mí, dentro de mi profesión y mi quehacer, me permite generar, digamos, argumentos construidos a partir de una lectura, de unos autores, de una construcción misma de vida, digamos, de una práctica social que se ha venido dando a partir de la relación que tienes con la teoría, con un objeto y con un sujeto de la investigación. Me permite analizarlo y me posibilita hacer unas interpretaciones de él para generar cómo el conocimiento va teniendo un avance de acuerdo a lo que va generando un contexto específico, unos elementos específicos de donde quieres observar.
el objeto de la investigación. Muchas gracias. Como conclusión, podemos decir que la hermenéutica es la interpretación no solamente de textos, sino de situaciones o acontecimientos que suceden en un espacio y tiempo determinado. La hermenéutica es tomada por algunas profesiones, como ocurre en las ciencias sociales, para fundamentarse. Finalmente, podemos decir que sabiendo que la hermenéutica es la interpretación, esa se relaciona con la subjetividad. Es así que cada interpretación es distinta. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made.